Bendiciones, bendiciones, mis amados hermanos. Nuevamente les saludamos desde esta plataforma de Avivamiento Global para las Naciones y desde las redes sociales donde nos ven. Les bendecimos en el Señor y estamos orando por sus vidas, por nuestras naciones, por los gobernantes de las naciones que hoy necesitan verdaderamente ser guiados por el Espíritu más en esta incertidumbre, en estas situaciones difíciles que enfrentan las naciones. Reconocemos, amados, la necesidad que tienen los gobernantes de ser guiados por el Señor bajo la dirección divina de su palabra. Hoy quiero hablar de un tema muy importante acerca del espíritu del hombre y cómo puede conectarse para ser dirigido por el poder del Espíritu Santo. Siempre hablando sobre los temas de la identidad del reino, hoy hablaremos del espíritu superior y tomando el texto como base de Daniel capítulo 6, versículo 3, que dice en contexto: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Entendemos que vivimos en un tiempo donde muchos tienen talento, conocimiento, estudios, dones, y miramos realmente que pocos tienen un espíritu superior. Entendemos, amados, que este tema no se trata de nuestro conocimiento, nuestros talentos o nuestra cultura, se trata más bien no de una habilidad humana, sino de una marca divina. Y empezamos con este relato de Daniel porque Daniel tenía ciertas características que mostraban la diferencia entre aquellos sátrapas y gobernadores de aquel tiempo. ¿Cuál era la diferencia de Daniel y Adrac, Mesach y Abed-Nego? Que la palabra nos relata que eran hombres que tenían convicción y tenían un alto concepto de relación en cuanto a la dirección de Dios a través de su palabra. ¿Qué podemos decir que es un espíritu superior? Podemos entender que no tiene nada que ver con el orgullo, no es superioridad humana. Al contrario, el contexto es que eran hombres sometidos y sujetos a la voluntad de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo. Eran hombres con un espíritu pobre que estaban dispuestos a ser guiados por la misma presencia de Dios. Podemos decir como conclusión que este tipo de personas son la evidencia clara de el Espíritu de Dios operando a través de ellos. Proverbios 20:27 dice que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Cuando el hombre tiene la humildad y tiene este tipo de atributos, entonces Dios se convierte en una antorcha de fuego que ilumina a través de ellos. ¿Cuáles pueden ser algunas cualidades de este tipo de hombres o mujeres que tienen un espíritu superior? A diferencia de otros, ellos disciernen lo que otros no ven, permanecen firmes cuando otros caen y tienen dominio propio. El Señor dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Es una cualidad de aquellos hombres que le han dado un lugar en el corazón al Señor para ser dirigidos desde ahí por el Espíritu Santo. Son hombres y mujeres que viven en integridad, amados, y no se corrompen ante el sistema, no importa lo que esté pasando a su alrededor, ellos mantienen sus convicciones siempre y cuando están fundamentados en la palabra del Señor. Daniel era un hombre diferente en un sistema corrupto. En el capítulo 1 de Daniel, en el versículo 8, dice la palabra: Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Qué pasa hoy con muchos líderes que han sido llamados por el Señor, que a través de la corrupción, a través de el dinero o de otras cosas que tienen que ver con el pecado, corrompen su alma y se alejan de la presencia de Dios y ya no son instrumentos útiles para ser usados por Él? Notemos aquí cómo Daniel no cambió su identidad aunque estaba en Babilonia. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, pero él siempre mantenía la identidad como hijo de Dios, sabiendo que era de un pueblo que tenía principios y valores. Notemos entonces que representa Babilonia. Babilonia representa un sistema corrupto, una cultura sin Dios y una presión social. Pero Daniel tenía algo mayor, tenía identidad de reino, y el resultado de mantener su identidad, según el capítulo del versículo 48 de Daniel, dice que Dios lo levantó en autoridad. Por eso la palabra dice que Daniel tenía un espíritu superior a la de los sátrapas y gobernadores
de aquel entonces. Pero ¿cómo es que este hombre de Dios podía ser portador de un espíritu con esa capacidad y esa autoridad y ese poder? Según Daniel 6:22, él permanecía en oración constante al Señor, tenía una relación íntima con el Señor y tenía comunión con su palabra. Dios, aunque Daniel estaba en peligro, dice que cerró la boca de los leones para que no le hicieran daño. Una persona con un espíritu superior provoca la intervención divina en medio del conflicto, en medio de una situación de peligro. Notemos otro referente en la escritura con esta característica de un espíritu superior. Era José, era un hombre con un espíritu superior en medio del proceso. Génesis 41:38 dice: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, a quien esté el Espíritu de Dios con él? José no solo tenía sueños, tenía el Espíritu de Dios operando a través de él. Entendemos que Dios se manifestaba a José y manifestaba un espíritu superior en medio de los gobernantes, en medio de la posición donde Dios lo ponía, porque era un hombre que tenía principios y valores que manifestaban la gloria de Dios a través de su vida. Notemos de qué manera se manifestó este espíritu superior en la vida de José. José estuvo en la cárcel y fue un buen administrador. Estuvo ante la posición de Potifar como su sirviente y también se manifestó este poder. Y en ningún momento el Señor lo abandonó. Una persona con un espíritu superior no depende del lugar, depende de quién habita en él. Podemos entender que si Dios habita en nosotros, como dice la palabra, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero no solo hablemos de José o de Daniel, hablemos del mismo Jesús como el modelo perfecto de identidad de reino. Lucas 4:18 dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, como lo profetizaban los profetas anteriores de el ungido del Señor. Jesús caminó con autoridad porque sabía quién era. El enemigo siempre atacará tu identidad, pero debemos entender, amados, que como dice Mateo 4:3, si eres el Hijo de Dios, es una pregunta que el enemigo siempre te hará o las personas te harán. ¿De quién eres tu hijo? ¿O a qué simiente perteneces? ¿O quién es tu rey? Cuando tenemos clara nuestra identidad y quién somos delante de Dios, entonces mantenemos nuestra convicción y nuestra integridad delante de Él en una línea correcta. Podemos observar que Satanás no duda de quién es Dios, duda de la entidad o de la identidad de los hijos de Dios. Muchas veces Dios no se manifiesta en nosotros porque no tenemos un corazón dispuesto para obedecerle y servirle. No tenemos la palabra de Dios morando en nosotros, no tenemos la autoridad y tampoco tenemos la convicción. Un espíritu superior está afirmando la verdad, vive la verdad y guarda la verdad en su vida. Observemos lo que dice la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 14. Dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios viviendo en tu vida, morando en tu corazón, entonces tú eres una lámpara encendida o una luz encendida que está manifestando la gloria de Dios en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia o bajo cualquier posición. Y Dios te respalda, y Dios te guarda, y Dios te protege. No eres una persona común, no eres una persona natural, no eres una persona limitada. Tu fe puede alcanzar todo aquello que Dios te ha prometido a través de guardar su palabra. Entonces, como conclusión, podemos decir que las personas con un espíritu superior tienen una intimidad con Dios, como Daniel, que oraba 3 veces al día, tienen santidad, ¿verdad? Daniel no se contaminó y tienen renovada la mente a cada momento, tienen dependencia del Espíritu Santo y viven para el Señor. Hoy Dios está buscando una generación de hombres y mujeres que estén dispuestos a abrirle su corazón y a ser gobernados por Él, para que el poder del Espíritu Santo venga sobre nosotros y seamos testigos de Él y tengamos realmente esa autoridad en las regiones celestes. No podemos contaminarnos con el sistema, debemos de ser guiados por el Espíritu de Dios para que Dios opere con poder a través de nosotros. Estamos exhortando, amados, a que Dios no busca gente perfecta, Dios busca a gente con un espíritu superior que represente el reino en la tierra.
no para adaptarse, sino para transformarlo. Así que Dios les bendiga nuevamente y recuerde que mientras haya un lugar en su corazón para que el Señor alumbre a través de usted, usted va a dar testimonio de que es un hijo del Rey. Bendiciones.